están todas los muchachos en la parte, la cara principal de la escuela. Esa escuela JC Bermúdez está allí en el pleno corazón del Doral, una escuela secundaria. También en una escuela media, tiene media y secundaria. Y les repito, amenaza de bomba. Nuevamente, ya van dos amenazas en las últimas 2 semanas. La semana pasada también hubo amenaza de bomba en 3 o 4 escuelas más, también en el Doral. Así que yo espero que las autoridades tomen cartas en el asunto y capturen a los responsables de tener con el corazón en la boca a centenares de padres que tienen a sus hijos, creen que resguardados en las escuelas, y resulta ser que están ocurriendo este tipo de cosas. ¿Quién está detrás de estas amenazas de bomba a las escuelas en el Doral? La semana pasada fueron 5 escuelas, 4 o 5 escuelas. Ahora, hoy es la escuela middle y secundaria JC Bermúdez, ahí en pleno corazón del Doral. En este momento siendo evacuados los alumnos, los maestros y la policía, pues por supuesto, allí revisando toda la escuela para determinar que esto, si esto tiene asidero, ¿no? Si esto no es otra falsa alarma, y si es una falsa alarma, esperamos y pedimos a las autoridades que hagan estas investigaciones hasta sus últimas consecuencias para saber quiénes están detrás de estas amenazas a las escuelas. Bueno, continuamos en Radio Libre 790, así que atención si ustedes tienen hijos en esa escuela del Doral, ya les deben haber avisado para que buscara a su querubín, a su querubina, en este momento de tanta angustia para todos los padres. Bueno, amigos oyentes, continuamos. Tenemos 2 sentencias que queremos compartir con ustedes, 2 decisiones más bien, 2 decisiones importantes en materia de justicia en los Estados Unidos. En primer lugar, Steve Bannon, lo recuerdan perfectamente, el ex asesor del Number 45 de Donald Trump en la Casa Blanca, fue sentenciado hoy a 4 meses de prisión y lo sentencian por negarse a testificar en la investigación del Congreso sobre esta situación que se presentó el 6 de enero en el Capitolio en Washington, en el 6 de enero del 2021, por supuesto. Y en esta sentencia lo acompaña una multa de $6,500 y ambas quedarán en suspenso si es que el señor Steve Bannon decide apelar. Él en unas declaraciones que dio tan pronto salió de allí de la vista en la corte, pues él dijo que respetaba las decisiones de la justicia y dijo que la única manera de poder resolver los problemas de justicia en Estados Unidos es precisamente salir a votar este próximo 8 de noviembre. Se refirió al gobierno de Joe Biden como el régimen de Biden, así dijo Steve Bannon. Y bueno, les decía que él fue este verano condenado por negarse a asistir a esa situación ante un comité del Congreso que investigaba este supuesto que llaman algunos asalto al Capitolio. Que ver, depende de que usted le pregunte cómo llaman esa situación que se presentó el 6 de enero del 2021 allí en el Capitolio. De manera que, bueno, hoy fue sentenciado a 4 meses, ¿no? El juez Carl Nichols aceptó también la petición de la fiscalía, como les decía, de que Bannon pague una multa, y esa multa sumó $6,500 frente a los 200,000 que pedía el Departamento de Justicia, ¿no? Ahora, la fiscalía también había pedido 6 meses de cárcel, pero además de la multa, pero quedó en 4 meses. Vamos a ver si apela Steve Bannon a esta decisión. En otras informaciones que también tienen que ver con cortes, la jueza Barrett, eh, queridos amigos oyentes, desestimó una apelación para que la Corte Suprema bloqueara la condonación de la deuda estudiantil aprobada por Biden. La jueza de la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, rechazó esta apelación de un grupo de contribuyentes de Wisconsin que buscaban detener el programa de cancelación de deuda estudiantil aprobado por el gobierno de Joe Biden. Esta jueza conservadora desestimó esa apelación de la Asociación de Contribuyentes del Condado de Brown, que ya había perdido su demanda en los tribunales inferiores, ¿no? Los tribunales federales inferiores. 2 decisiones, pues, que queríamos comentarles.
para adentrarnos en dónde estamos parados a esta hora, rápidamente, una actualización de lo que es la guerra en Ucrania. Hay un nuevo país que ingresa a la ecuación sumamente preocupante. Se trata de Irán. Y ahora Israel ha advertido que esa alianza militar entre Rusia e Irán por el uso de drones pone en peligro, amigos oyentes, al mundo entero. El gobierno israelita aclaró que no dará ningún tipo de arma a Ucrania, a la que solo ha ofrecido ayuda para mejorar su sistema de alerta frente a los ataques de las tropas del Kremlin. Pero el primer ministro israelí Yair Lapid advirtió que esa colaboración militar entre Rusia e Irán por el uso de esos drones fabricados en Teherán por parte de Moscú para atacar a Ucrania representa un peligro global para la humanidad. De hecho, tengo un reportaje donde Estados Unidos, precisamente Estados Unidos, advierte, reconoce, confirma la entrada directa de Irán a la guerra de Ucrania con un grupo militar en Crimea. Creo, Cristian, que lo tenemos allí a mano para colocárselo a los oyentes. Estados Unidos ha confirmado que Rusia está empleando drones iraníes en sus ataques para aterrorizar a la población ucraniana, algo que negaban ambos países, y que Irán está ahora implicado directamente en la guerra, pues ha enviado a Crimea un grupo de militares para dar apoyo técnico y entrenamiento a los soldados rusos en el manejo de estos aparatos que estaban sufriendo continuos fallos. Podemos confirmar que personal militar ruso con base en Crimea ha estado pilotando vehículos aéreos no tripulados y usándolos para realizar ataques cinéticos por toda Ucrania, entre ellos ataques contra Kiev en días recientes, decía el portavoz del Departamento de Estado. Evaluamos que personal militar iraní estaba sobre el terreno en Crimea y ha asistido a Rusia en estas operaciones. Rusia ha recibido hasta ahora decenas de estos vehículos no tripulados y probablemente seguirá recibiendo envíos adicionales en el futuro. Según fuentes rusas, unas 15.000 personas han sido ya sacadas de Jersón por el río Dnipro desde que comenzó la evacuación el pasado miércoles. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha alertado de que Rusia prepara un ataque contra una central eléctrica de Jersón que tendría consecuencias similares al uso de armas de destrucción masiva. De acuerdo a nuestra información, terroristas rusos han minado la presa de la central hidroeléctrica de Jakhovka. Ahora todos en el mundo deben actuar con fuerza y rapidez para evitar otro ataque terrorista ruso. Volar la presa supondría un desastre a gran escala. La ONU lamenta que el Kremlin rechace constantemente sus peticiones para ofrecer ayuda humanitaria en las zonas controladas por sus tropas. Mientras aumenta la tensión entre ambas partes, Rusia acusa a la organización de parcialidad en favor de los países occidentales. Muy bien. La Unión Europea precisamente acordó imponerle sanciones por los drones iraníes en Ucrania. Se complica la situación, queridos amigos oyentes, con la entrada de Irán en esta ecuación, unido a Rusia. Cambiando de tema rápidamente, antes de irme al corte, les dejo saber que Colombia ha batido todos los récords de cultivos de coca y de producción de cocaína en el mundo. Desde que se tienen registros, son las mayores cifras desde que hay esos registros, desde que existen esos registros. Las hectáreas sembradas pasaron de 143.000 a 204.000 al cierre del 2021 y las toneladas de droga, que en su mayoría tienen como destino Estados Unidos y Europa, llegaron a 1.400 toneladas de cocaína. Cristian, vamos a escuchar el reportaje, por favor. Colombia alcanzó un nuevo récord histórico de narcocultivos. Eso asegura el informe anual de la ONU divulgado el jueves, que confirma que el país sudamericano sigue siendo por lejos el mayor productor mundial de cocaína y Estados Unidos su principal mercado. En 2021 se presentó un aumento en el área sembrada con coca de 43%, llegando a 204.000 hectáreas sembradas, la cifra más alta de toda la serie. A la par con los narcocultivos creció la fabricación de droga que sale desde Colombia, principalmente hacia Estados Unidos y Europa. Se estimó que el potencial de producción es de 1.400 toneladas de clorhidrato de cocaína, un 14% más que en el año 2020. Nuevamente, la cifra más alta en los 22 años de monitoreo de UNODC. Durante la presentación del informe en Bogotá,
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, adelantó que su gobierno presentará una nueva estrategia contra el narcotráfico, que excluye la legalización de la cocaína, aunque instó a que algún día se reglamente el comercio y tráfico de esa droga a nivel global. Manifestar que es una muestra visible y evidente del fracaso de la guerra contra las drogas. Se evidencia también que las vulnerabilidades territoriales han sido y siguen siendo factores determinantes que facilitan que los fenómenos de ilegalidad se enquisten en el territorio y que aumente la dependencia de las comunidades hacia las económicas ilícitas. La ONU señala que el incremento en la siembra de coca y la producción de cocaína obedece principalmente a la vulnerabilidad territorial, el aumento de la demanda global y al fortalecimiento de los grupos armados que lucran con ese negocio. El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, ha denunciado el fracaso de la lucha antidrogas y planteado a Estados Unidos que definan un nuevo enfoque basado en la prevención del consumo en las economías desarrolladas. Quédate con nosotros. Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar conectados con la programación de Americano Media. Estamos, por supuesto, completamente en vivo también a través de Radio Libre 790 AM. Avanzando en nuestra agenda de trabajo de la tarde de hoy, tenemos ya en línea al representante estatal Tom Fabricio. Fabricio es miembro de la Cámara de Representantes de la Florida por el Distrito 103. Qué bueno tenerlo por aquí, representante. Bienvenido, Americano. Es Lourdes Jubieta. Buenas tardes. Hola, Lourdes. Muchísimas gracias por invitarme. El número de distrito cambió. Ahora soy el Distrito 110. 110. Pero ahora cambia ahora en noviembre. Cambia en noviembre. Hasta el 2022 era el 103, ¿verdad? Cambió con la redistribución de los distritos. Exactamente. Entonces, hasta el día 8 de noviembre estoy en el 103 y ahora comienza el 110. Y básicamente la misma zona, cubriendo el noroeste de Miami-Dade County, toda la zona de Miami Lakes y el norte de Hialeah. Qué interesante. Ahí donde está nuestra gente en Hialeah conectados a esta hora, por cierto. Tenemos a su representante estatal con nosotros. Bueno, muchos temas que conversar con usted, ¿no? Y uno de esos que quería conversar con usted es como el paso del huracán Ian, que ha provocado estas inmensas inundaciones de varios pies de altura en las casas de la costa oeste de la Florida y ha dejado moho, suciedad, barro, etcétera. Ha dejado también una pesadilla tremenda con los seguros de inundación para los residentes que quieren reconstruir sus viviendas. ¿Cómo vamos con eso, representante estatal Tom Fabricio? Hemos conversado en otras oportunidades sobre lo difícil, ¿no?, que es el tema de los seguros aquí en este estado. Sí, pues, mira, por principio, la situación del huracán y de Ian ha sido extremadamente difícil, pero gracias a Dios que tenemos un gobernador como Ron DeSantis que de verdad ha trabajado como loco a restaurar los servicios y, por ejemplo, la carretera, el puente a Sanibel, que lo hicieron en 3 semanas después del huracán, pudieron reconstruir ese puente. Entonces, eso fue absolutamente un milagro y estamos muy agradecidos a nuestro gobernador a poder llevar eso a cabo. Sobre los asuntos de los seguros, estamos en crisis con los seguros y esa crisis empezó antes del huracán. Esa ha sido una situación bastante difícil. Hemos tenido en los últimos 12 meses, hemos tenido 14 aseguradores que han quebrado. Entonces ha sido bastante difícil y es posible que quiebre otro más, pero ayer o antier el gobernador anunció que vamos a tener una sesión especial otra vez ahora en diciembre para continuar con hacer los reformes, y hay un reforma en particular que tiene que ver con los honorarios de los abogados, que eso actualmente va a causar un cambio grandísimo aquí en el estado de la Florida. Y uno de los temas, representante, es que muchos habitantes de la Florida que han sufrido estas grandes inundaciones no contaban con una póliza de seguro contra inundación para cubrir los daños, pues, por tormentas como esta. Y es interesante porque el costo de los seguros es tan elevado que muchas personas que tienen su casa paga deciden no tener seguro porque es demasiado dinero para pagar al año, y más en esta economía, con esta inflación, con esta situación
económica que estamos teniendo en los Estados Unidos y uno se pregunta, ok, ¿cuál es la solución aquí? ¿Qué van a llevar a esa reunión especial de la legislatura, representante? Pues hay varias diferentes ideas. Tenemos que entender qué es lo que está causando la crisis y que suban las primas, que sea tan caro los seguros. Y el síntoma principal que está causando que los seguros y las primas sean tan caros tiene que ver con la cantidad de litigación que tenemos en el estado. Aquí en la Florida tenemos 80% de la litigación que tenemos en el país entero. Entonces, Wow. la mayoría de la litigación está pasando, y no es, por ejemplo, si yo te digo, tenemos 20% de toda la litigación del país, eso sería mucho, pero no es 20%, es 80%, y ese es el problema que tenemos. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para limitar o reducir la litigación, pero no limitar el acceso a las cortes? Porque yo siempre apoyo, yo creo que cualquier persona que tiene un pleito legítimo, que con mérito debe tener el acceso a las cortes para poder traer ese pleito, pero el asunto tiene que ver con casos que a veces no tienen mérito. Fraudulentos, representante, hay mucho fraude, hay que decir las cosas como son, hay muchísimo fraude. Hay mucho fraude, y para explicártelo en una forma un poquito más técnico, tenemos un estatuto en el capítulo 627 de las leyes de la Florida que da honorarios a los abogados para traer estos casos. Entonces, la vista mía y la vista de muchos de nosotros es que ese estatuto en particular está alimentando este clima de litigación que tenemos, y este clima de litigación es lo que está causando que las primas suban. Entonces, eso es un problema y eso lo tenemos que resolver. Y yo creo sinceramente que hay un apetito aquí en la legislatura de la Florida para resolver ese problema. Estamos conversando con Tom Fabricio, amigos oyentes, legislador estatal del estado de la Florida. Hasta noviembre es el distrito 103, a partir del 8 de noviembre es el distrito 110, el que él representa en gran parte aquí del sur de la Florida, un área donde tenemos a nuestra gente trabajadora, como es el área de Hialeah, que por cierto también tiene sus propios retos, ¿no? Importantes esa área allí. Ahora, en el tema de la reconstrucción del suroeste de la Florida, hemos visto casos verdaderamente dramáticos, ¿no? Gente que lo ha perdido absolutamente todo. Hay áreas que han sido borradas. Usted mencionaba el tema de Sanibel. Hay áreas de la isla de Sanibel, representante, que han sido borradas, eliminadas, no existen, se las tragó el huracán, la desapareció. Lo del puente activo con tanto tiempo de adelanto es un éxito increíble. Pero ¿cómo usted evalúa el regreso, digamos, lo más próximo a la normalidad? ¿De cuánto tiempo estamos hablando a que podamos volver a Sanibel, por ejemplo, o a Fort Myers? Pues el director de Emergency Management del estado de la Florida dijo en una conferencia de prensa esta semana que este va a ser un problema que va a demorar años, que va a demorar bastante tiempo a totalmente restaurar la situación. Y como usted y sus oyentes posiblemente recuerdan, en el sur de la Florida, cuando tuvimos el huracán Andrew, estuvimos reconstruyendo por muchos años. Y Sí. obviamente todavía nos recordamos de huracán Andrew. Entonces, la restauración total va a demorar. Sin duda va a demorar bastante tiempo. Ha sido terrible. Yo estuve en la playa en Fort Myers Beach con varios otros representantes hace 2 semanas y vimos la destrucción, que fue absolutamente horrible. Pero me parece que eso se tiene que reconstruir. Hay que apoyar esos iniciativas para reconstruir esa zona, para avanzar y seguir adelante y mejorar. Finalmente le quito 2 minuticos más y es para la siguiente pregunta. El gobernador DeSantis se manifestó en contra de la decisión que hubo sobre el caso de Nicholas Cruz. Esperábamos una sentencia de pena de muerte y él dice que va también a reunir a la legislatura para tratar de resolver este tipo de situaciones que para muchos fue tan injusta esta sentencia. ¿Qué usted cree que es lo que él querrá decir con eso? Pues yo no puedo comentar específicamente sobre, además de lo que él quiere decir con eso, pero la posición mía sobre lo que pasó
con el veredicto del jurado sobre la sentencia de Nicholas Cruz, eso fue una travestia, un travesti totalmente. Esto ha sido una drama griega, un Greek drama Sí. en cual esta persona, un animal, te lo digo sinceramente, mató Sí. estos niños y no le dieron la pena de muerte. Si a él no le dan la pena de muerte, ¿a quién se la van a dar? Yo creo que si alguien mata a un niño en un colegio, le deben dar la pena de muerte. Y no hay pregunta si él es culpable. Él es culpable. Él entró el plea of guilty. Entonces, esto fue simplemente en sentencing. Hay que darle la pena de muerte. Tenemos que cambiar las leyes y enforzarlo. Si alguien mata a un niño, debe morir. Y en este momento que usted y yo estamos hablando, hay una escuela en El Doral, la escuela JC Bermúdez, que está en lockdown. Han evacuado a los niños porque hay una amenaza de bomba. Abrí el programa con esa información. La policía está tratando de averiguar qué está pasando, pero fíjese usted, van 2 semanas seguidas con amenazas contra las escuelas en El Doral. No sabemos qué están detrás de esto y pedimos precisamente a las autoridades que metan la lupa, porque hay que capturar a esa gente que está haciendo este tipo de cosas. No se puede dar por sentado o tomar alegremente una amenaza contra una escuela. Representante, le agradezco mucho acompañarme. Dígame. Tenemos que tener leyes que se enfuerzan para absolutamente espantar a estos animales. Gracias. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. En sintonía de Americano Media, yo soy Lourdes Jubieta, retransmitiendo Radio Libre 790 AM, toda la programación de Americano que comienza bien tempranito a las 6 de la mañana. Ya estamos en el aire con Nelson Rubio, Gabriela Peroso, y por ahí sigue toda la programación. A las 5 estamos juntas, Gabriela Peroso, Luciana Navarro y quien les habla, en Peligrosamente Juntas. Sigue la programación. Luego a las 10 de la noche está Lucía Navarro con su programa sobre actualidad noticiosa, así que usted no se puede separar de nuestra programación, que además de las 790 AM pueden disfrutar en nuestra aplicación. Lo invito a que la bajen en nuestra página americanomedia.com. Me acompaña Cristian Bonet en los controles, gracias a los que hasta ahora se suman al programa. Estamos en el mes de octubre, ya casi finalizando el mes de octubre, le quedan unos pocos días, unos 10 días, pero el mes de octubre es el mes mundial de sensibilización sobre el cáncer de mama. Todos tenemos alguna amiga, algún familiar que ha dado la pelea, ¿no?, por su vida frente al cáncer de seno. Y la Organización Mundial de la Salud declaró en todo el mundo el mes de octubre como ese mes para la sensibilización, para que hablemos de estos temas, ¿no?, sobre el cáncer de mama, con el objetivo de aumentar la atención y apoyo a la detección precoz y al tratamiento de esa enfermedad. Ese es el sentido de esto, ¿no?, que usted se haga su examen, que usted se haga su mamografía, que usted se haga pues sus exámenes médicos, y sepan también que el cáncer de mama no es solo de las mujeres, a los hombres también le puede dar cáncer de mama. Todos los médicos que hemos venido entrevistando este mes nos han dicho que la alimentación juega un papel determinante en la enfermedad del cáncer, no solamente en el cáncer de seno, sino en el cáncer en general. Nos dicen, la glucosa alimenta los tumores, hay que tener una dieta alcalina. Después nos dicen, no se pueden comer alimentos que sean procesados. ¿Qué es lo que hay que comer? ¿Cómo tenemos una alimentación adecuada para la prevención de enfermedades como el cáncer? Bueno, hemos invitado al doctor Guillermo Navarrete. Seguramente ustedes lo conocen, mejor conocido como NutriGuillermo. Está con nosotros. Cristian, por favor, ponle los aplausos porque es primera vez que está en este espacio informativo. Primera vez que está en Lourdes en Americano. Doctor Navarrete, qué bueno saludarlo y tenerlo. Un gran abrazo para usted. Feliz tarde. Mira, gusto es todo mío de estar aquí con ustedes, como tú dijiste, por primera vez y hablando de un tema tan importante. Pues le agradecemos mucho que esté con nosotros esta tarde y los oyentes pues lo escuchan muy ansioso, pues por supuesto, porque siempre escuchamos eso, ¿no? La alimentación, hay que cuidarse de la alimentación. ¿Qué es lo que hay que hacer con la alimentación, doctor, para evitar enfermarnos y de alimentar tumores malignos? ¿Qué hacemos? Pues mira, yo podría hacerlo, esto puede hacerse todo lo complicado que uno quiera o todo lo simple que uno quiera. Y a mí me gusta hacer las cosas simples porque para complicarlas ya están otros. De hecho, yo antes las complicaba mucho, con mucho tecnicismo. Ahora te lo voy a decir de la mejor manera en la que lo va a entender cualquier persona que nos esté escuchando.
Si usted quiere comer o saber qué comer para no alimentar el cáncer o la posibilidad de tener un cáncer, coma como la humanidad comía cuando no existía el cáncer. Es sencillo. ¿Qué comían las personas cuando hace miles de años el cáncer no existía? Yo no creo que comieran kale, yo no creo que comieran tofu, yo no creo que si usted va a una cueva de esas de Altamira donde usted ve pinturas rupestres en las paredes, usted no va a encontrar, no sé, ensaladas pintadas ahí en esas paredes. ¿Usted qué encuentra? Carne, pescado y alimentos que han estado toda la vida ahí. Aparte que no solo son alimentos súper antiguos, son alimentos extremadamente disponibles en cualquier parte del planeta. Usted va a Perú y va a encontrar pues, muchos ceviches. Y si se va a China, pues va a encontrar a gente comiendo arroz. Y si se va a México, los va a ver comiendo tacos. Y si usted se va a Italia, los va a ver comiendo pizza. Y cada uno tiene sus cosas particulares. Pero en cada punto del planeta, no importa usted dónde vaya, va a encontrar carne y pescado. Porque ha sido el alimento básico en todo el planeta para el ser humano. Y estamos siendo un poco desagradecidos con esa comida que nos ha traído hasta aquí como especie, porque están empezando algunos sectores, que yo los tengo muy bien identificados, a culpar a los alimentos ancestrales de las enfermedades modernas, como el cáncer. Y si los alimentos ancestrales tuvieran la culpa de las enfermedades modernas no serían modernas, sino ancestrales. Entonces, ¿cómo usted me está contando que la carne es la responsable del cáncer cuando hubo un tiempo en el que comíamos carne todos los días porque no había otra cosa y no teníamos cáncer? Pero no hemos evolucionado, doctor. No hemos evolucionado de la época de las cavernas que nos comíamos la carne cruda, además, en muchos casos. Hemos evolucionado despacito, pero seguimos comiendo carne cruda. No hay nada mejor en esta vida que un buen tartar de ribeye. No, bien rico. Y cuando es cocinado tipo mediterráneo, así que no lo cocinan, sino que lo hacen como el quipe crudo y todo eso es muy rico, más sazonado, sabroso, ¿no? Un buen ceviche siempre va a ser mucho más fresco el pescado que utilizan para hacer ceviche que el pescado que utilizan para freírlo. Siempre va a ser mucho más fresca la carne de un tartar que la carne que te vayan a hacer ahí a la parrilla o empanitada. Entonces, uno tiene que buscar también eso. Y prueba a comerse un frijol crudo o un garbanzo o cosas que y hay que cocinar forzosamente, pero en la naturaleza hay alimentos que nos ha dado toda la vida en su forma ya directamente consumible y esas formas no pueden ser culpables de lo que está pasando. Las cosas que están pasando y que están generando enfermedades nuevas son hábitos y comida moderna. Y pongo los hábitos antes que la comida, porque si bien estoy seguro de que la comida incorrecta tiene mucho que ver con el cáncer, los hábitos incorrectos, que no tienen que ver con la comida, sino con otras cosas, también tienen mucho que ver con el cáncer, y se habla demasiado de comida y demasiado poco de arte. Entonces, si te parece, podemos partir en las dos cosas y hablar de comida. Por supuesto, doctor, por supuesto. ¿Qué no deberíamos comer? Cuando nos dicen alimentos procesados, estamos hablando de panes, estamos hablando de dulces, de pastelería, ¿de qué estamos hablando? Básicamente de azúcar, que yo te diría que es el enemigo público número uno, y de los aceites vegetales, de soja, de maíz, todos esos aceites ultraprocesados que usan en los restaurantes y en los alimentos ultraprocesados, que están hechos por el ser humano. Ten en cuenta que la naturaleza fabrica alimentos que dan vida. El ser humano fabrica alimentos que dan plata, no vida. Y para que den plata, lo que hay que hacer adictivos y baratos. Y para que sean baratos, uno tiene que usar esos aceites vegetales, que son producidos en fábricas. Y para que sean adictivos, uno tiene que poner azúcar o harina, que son las dos cosas que son adictivas. Hay gente que tú conocerás que no pueden vivir sin azúcar. Hay gente que no puede vivir sin pan. Pero yo no conozco a nadie que no pueda vivir sin coliflor. O alguien que no pueda, yo qué sé, sin comerse un huevo. Porque no son adictivos, son nutritivos, pero no adictivos los huevos. Entonces, el azúcar es la principal causante de cáncer. Se ponga como se ponga, quien se ponga. Yo sé que hay muchos que no piensan así. Probablemente no han visto suficientes casos de cáncer a nivel clínico en su vida como para darse cuenta de que cada vez que viene una persona con un cáncer, esa persona comía azúcar más de lo debido. Y cuando ya se lo ha preguntado a tantas personas,
pues te das cuenta de que hay una cierta conexión. Si uno elimina el azúcar y la harina de su vida y además elimina los aceites vegetales, probablemente uno solo tiene que cuidar los hábitos. Ya la parte de la comida la cumplió. Ujú. En el caso de los hábitos, supongo que vamos a hablar de no fumar, de hacer ejercicio, sino diariamente, pues interdiario. Esos son los hábitos, ¿no? Correctos. Pues yo hace 10 años te hubiera respondido sí, pero hoy en día tengo que responderte que esos no son tan importantes como nos parecían. Hay Ok. un hábito que es probablemente el hábito más importante que un ser humano debe respetar, y es su ritmo circadiano, que tiene que ver con los horarios a los que uno hace cosas durante el día y al tipo de luz que uno tiene durante el día. ¿Cómo sabes tú qué hora es? Te pregunto. Bueno, yo cuando me despierto tomo el celular y veo la hora. Bravo. ¿Cómo sabe el cuerpo qué hora es? ¿Porque le da hambre? ¿Hora de almorzar? Súper ¿Hora buena de respuesta. cenar? ¿Hora de merendar? ¿Hora de mi pastelito de guayaba? Súper buena respuesta. Está tremendamente relacionado con lo que te voy a explicar. El Ok. cuerpo sabe qué hora es por el tipo de luz que percibe en su entorno. Y eso es lo que puede darte hambre o no. Durante miles y miles de años fue la luz del sol la que empezaba a despertarnos por la mañana. Ya no nos despertamos con la luz del sol, sino con la luz del celular, o con la alarma, Sí, con la señor. musiquita. Ahora es cuando ese despertar empieza a no ser como antes, porque el estímulo que siempre nos despertó, que fue esos primeros rayos de la luz del sol, ya no es lo que nos está llegando como primera señal. Y esa luz es la que le dice a tu cuerpo qué hora es, y conforme a ese qué hora es que viene por la luz, tu cuerpo decide fabricar unas hormonas u otras, que son las hormonas que te dan hambre o te dan saciedad. Por eso nosotros en la noche nunca hemos tenido hambre. Evolutivamente, las noches no eran para comer. Ahora que usamos luz Correcto. artificial, esa luz artificial le dice a tu cuerpo que es mediodía. Sí. Doctor, permítame hacer una breve pausa y vuelvo con usted, porque también en la noche no solamente comemos, sino que también tomamos licor. Permítame al regreso volver con usted unos minuticos más que le quiero robar. Es el doctor Guillermo Navarrete, ya vuelvo. Muy bien, continuamos, amigos oyentes. Gracias por seguir conectados. Tengo 2 minutos más para nuestro invitado, el doctor Guillermo Navarrete. El tiempo vuela. Doctor, estábamos hablando de alimentación y de buenos hábitos. Entonces, en el tema de los hábitos, díganos, ¿qué hacer? Pues mira, lo primero que yo te aconsejo es levantarte con el sol y ver amanecer. O sea, es una de las cosas que va a poner tu reloj interno en horas. Luego, a eso de las 7 de la mañana o 7 y media, tomas un desayuno que sea huevos, aguacate, cosas que te den grasa y proteína. No azúcar. No se meta azúcar en el desayuno. Olvídese de la avena, olvídese de los jugos, olvídese del azúcar en cualquier forma, ya sea simple o compuesta. No suba su azúcar en sangre en la mañana. Luego váyase al almuerzo y coma carne o pescado a la 1 de la tarde. Y luego váyase a la cena y no la haga más tarde de la hora a la que hizo el desayuno. O sea, si hizo el desayuno a las 7, haga su cena a las 7 de la noche. 12 horas entre uno y otro. Antes de que sea de noche. La cena es la comida más inútil del día. Pero sí, porque uno no necesita energía ni nada para irse a dormir. Pero si uno hace una cena, por lo menos que sea ligera y temprana. Y no se olvide de ver atardecer. No se olvide mirar al cielo cuando atardece, porque el hecho de combinar el amanecer y el atardecer es lo que va a hacer que usted fabrique melatonina. Y esa es la hormona maestra, esa es la hormona que usted necesita, esa es la hormona que probablemente le va a hacer estar saludable, le va a hacer dormir con un sueño de calidad y le va a permitir estar bien. Y cuando llegue el momento después del atardecer y usted se meta en su casa, trate de no encender las luces completas. Trate de encender una luz bajita, tenue, velas, o cómprese una luz roja, que es el tipo de luz que nosotros tuvimos siempre como especie cuando se hacía de noche, la luz del fuego. Trate de no exponerse a la luz artificial cuando es de noche. Le aseguro que eso va a tener un impacto mayor en la salud que la dieta. Doctor, le agradezco mucho haberme acompañado. El doctor Guillermo Navarrete, síganlo en sus redes, mejor conocido como Nutrillermo, alimentación de cara a la prevención del cáncer y de enfermedades. Gracias, doctor. Un gran abrazo para usted.
Bien, y quería despedir el programa, pero con un invitado muy especial que nos trae una buena noticia. Atención a los estudiantes hispanos con esto que les voy a contar. Mi invitado a esta hora es profesor del FIU, director del Brinker Education Initiative, miembro por vida de la Sociedad Hispana de Ingenieros Profesionales, y él nos acompaña, Eugenio Jaramillo, a esta hora para hablarnos de unas becas para hispanos del Brinker Institute. Bienvenido, profesor Eugenio Jaramillo. Qué bueno saludarlo. Es Lourdes Jubieta. Gracias, Lourdes. Un placer estar aquí en tu programa y gracias por la oportunidad de hablar de Brinker. Gracias a usted. Por favor, aproveche estos minutos que tenemos al aire para que le cuente a nuestros oyentes de qué se tratan estas becas y cómo pueden accesar a ellas. La iniciativa de educación Brinker para hispanos comenzó en el 2015 como un proyecto de la fundación de Harry y Mary Ellen Brinker y está dedicada a la proliferación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en la comunidad inmigrante hispana a través de becas y eventos. Hemos otorgado más de 50 becas. Cada beca antes de la inflación era $2,000 por los 4 años. Ahora está en $2,500. O sea, hemos repartido más de $100,000. Los estudiantes vienen recomendados de los maestros y administradores de las varias escuelas de bachillerato en el sur de la Florida, en Broward y en Pompano. Y esa es la manera, la recomendación de su maestro que les dicen, él calificaría para esta beca del Brinker Initiative, right? ¿Correcto? Correcto. Sí, señor. Correcto. ¿Y son para estudiantes de esas carreras, ingeniería, matemáticas, esas carreras o de cualquiera? No, tiene que ser relacionado con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y que vengan de cualquier escuela, del condado Miami-Dade, Pompano nos decía, es decir, Miami-Dade y Broward, cualquiera, de cualquier colegio. Miami-Dade, Broward, y me equivoqué, y es Palm Beach County. Muy bien, muy bien. ¿Y es cualquier escuela privada o pública también? También, privada o pública, hay muchos colegios que se llaman charter o academy, que son especializados en STEM y ellos nos recomiendan gente. Bueno, ¿hay alguna manera para poder accesar a más información de ustedes y de este programa de becas en la web para poderse contarle a los oyentes? Sí, cómo no. El sitio de internet se llama Brinker Education, en inglés, Initiative.org. BrinkerEducationInitiative.org, amigos oyentes, ustedes pueden entrar allí y buscar más información y de repente decirle a los maestros, mire maestro, yo creo que yo califique, nomíneme, contáctelos, a ver si me puedo ganar esa beca, nunca está de más y como usted decía, más en esta economía con esta inflación. Profesor Eugenio Jaramillo, le agradezco mucho me ha acompañado en Americano y gracias por lo que están haciendo. Con gusto. Gracias. Por la oportunidad. Bueno, buen día. Gracias a usted, gracias a usted. Bien, y antes de irme, queridos amigos oyentes, están como locos en el Reino Unido tratando de buscar a la persona que va a suceder al primer ministro. Como ustedes saben, Liz Truss no duró absolutamente nada en el cargo. Y ahora resulta ser que Boris Johnson está entre los favoritos nuevamente a sucederla. Vamos a escuchar, por favor, Christian Bonnet, ese reportaje que tenemos. Se busca primer ministro en el Reino Unido y Boris Johnson está entre los favoritos. La reina más longeva saludando a la primera ministra más fugaz de la historia del Reino Unido. A Liz Truss le ha bastado 1 mes y medio para crear una tormenta política sin precedentes. ¿Qué tiene que ocurrir ahora? Bien, a nivel del Reino Unido debe haber elecciones generales. Es una necesidad democrática. La idea de que los Tories pueden unirse en torno a un primer ministro ahora, cualquier primer ministro,
y mucho menos uno que esté por el interés público es algo descabellado. Graham Brady, presidente del Comité 1992 que agrupa a los parlamentarios conservadores sin cargo, ha iniciado el proceso para la selección de los aspirantes que necesitan el apoyo de al menos 100 diputados Tories. Destacan Penny Mordaunt, presidenta de la Cámara de los Comunes. También Rishi Sunak, exministro de Economía, sin olvidar al todavía popular Boris Johnson. Existe una posibilidad real de que Boris Johnson y Rishi Sunak se disputen el cargo en una segunda vuelta. Ambos están entre los favoritos actuales de los parlamentarios conservadores que han manifestado sus preferencias. Johnson sigue siendo popular entre los conservadores que votarán por Internet. Menos de 2 meses después de dejar Downing Street, ¿podría estar Boris Johnson a punto de volver? Creo que es muy probable que supere el apoyo de los 100 parlamentarios que le permitirá estar en la terna. Y todas las encuestas dicen que si está, los diputados le votarán. Creo que sería un paso atrás, tiene mucho bagaje, pero los acontecimientos de los últimos 12 meses, mientras ha sido primer ministro, no han edificado al país. Sin embargo, las cosas han ido tan mal con Liz Truss que mucha gente lo ve como un consuelo. Los parlamentarios conservadores tienen la palabra. Si solo uno de los candidatos obtiene los 100 apoyos necesarios, será nombrado primer ministro el lunes que viene. En caso contrario, tendremos que esperar a conocer el resultado de la votación. Boris Johnson está de regreso de sus vacaciones, estaba en el Caribe descansando y todas las encuestas le dan como favorito entre las bases para que regrese una vez más a ser primer ministro, ¿no?, en el Reino Unido, para que regrese al número 10 de Downing Street. Y bueno, queridos amigos oyentes, en política nunca hay muertos, ¿no? Pensaban que era un muerto y aquí está reviviendo. Bueno, me voy con la actualización de la noticia de la escuela en El Doral. El JC Bermúdez tuvo amenaza de bomba esta mañana. Fueron evacuados todos los alumnos de las escuelas. Ya van en las últimas 2 semanas, ya van 2 veces que amenazas de bomba. Y según nos estamos informando en este momento, fue una falsa alarma, una falsa amenaza de bomba que causó el pánico nuevamente entre padres y alumnos de El Doral, donde está esa escuela JC Bermúdez. La semana pasada pasaba lo mismo, ocurría la misma amenaza con otras 4 o 5 escuelas, y yo espero que las autoridades den con quiénes son los que están detrás de estas amenazas a las escuelas en el condado Miami-Dade. Exigimos a las autoridades que se monten sobre esas amenazas, que no son cualquier cosa en este país, en los Estados Unidos. Les agradezco mucho, queridos amigos oyentes, toda la sintonía. Continúen con Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta. Feliz fin de semana.